Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando estés viendo este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a pasar a repasar, valga la redundancia, los 5 hitos que marcan la edad contemporánea. Y antes de empezar quiero hacer una pequeña aclaración y es que la edad contemporánea ya está muy cerca de lo que puede ser la edad actual o el mundo actual, hasta el punto de que, como algunos ya sabréis, y algunas también, la edad contemporánea es un periodo histórico que no se sabe muy bien dónde ponerle fin. Algunos llevan hasta el momento presente, aunque otros, y entre los cuales me incluyo, creo que ya han ocurrido suficientes cosas en nuestro presente y nuestro pasado cercano como para incluirlo dentro de otra edad. ¿Dónde marcar ese límite? Algunos lo ponen, por ejemplo, en la caída del muro de Berlín, aunque yo lo pondría un poquito más adelante. De todas maneras, eso lo debatiremos también en el siguiente vídeo, porque hoy, como digo, vamos a hablar de los 5 hitos que marcan la edad contemporánea. ¿Y cómo empieza la edad contemporánea? Pues empieza con la Revolución Francesa y ese va a ser mi primer hito. He intentado no meterle, pero la verdad que se me ha hecho muy difícil porque tiene sus argumentos. ¿Cuáles son los argumentos para meter a la Revolución Francesa como primer hito de la edad contemporánea? Pues ya no solo es ese debate que hay ahora mismo mucho entre los historiadores, yo creo, acerca de cómo fue la Revolución Francesa. ¿Fue un mundo lleno de florecillas y armonía? Porque esa era la visión que se tenía en un principio de la Revolución Francesa, que había traído toda una oleada de libertades y bondades al mundo. ¿O por el contrario, como dice otro sector, es, y perdón por la expresión, una mierda pintada de purpurina? Que se me entiende en qué sentido, en el sentido de que era un proceso político y social y económico también que pretendía solventar ciertos problemas de desigualdad y un largo etcétera, y acabó convirtiéndose, según este sector, en la máxima expresión de la tiranía precisamente que intentaba combatir. Así que, como digo, dejando a un lado de esto, que ya nos ejemplifica la magnitud del acontecimiento, lo que tuvo la Revolución Francesa es una influencia brutal en la forma en que las revoluciones se transformaron, en Europa especialmente, y también en el continente americano en verdad, durante todo el siglo siguiente, en una forma común de hacer política y de hacer tambalear regímenes o gobiernos políticos que se encontraban en el momento de dicha revolución. Y también le dio en cierto punto a las masas la visión de que podía ser partícipe activa e ideológica de esas revoluciones, lo cual no quita para que hubiera revoluciones en Europa en aquella época y en América en aquella época en la que las masas fueran a veces más utilizadas que partícipes de la propia revolución. Pero, eso hay que reconocerlo y repito, el hecho de aupar el concepto de revolución como método político. Por ejemplo, en España eh, hubo varias revoluciones. Podemos hablar de que gran parte de esas revoluciones, otra característica fundamental que tuvieron fue que emanaron de algunas de ellas varias constituciones. De hecho, tenemos hasta 6 en el siglo XIX, si no recuerdo mal, y eso es una premisa que también va a marcar la Revolución Francesa. En fin, por no enrollarnos en este tema, pasamos al segundo punto, que es la Conferencia de Berlín. ¿Qué es la Conferencia de Berlín? Vamos a decirlo que es una reunión en la que los países europeos van a acordar entre el año 1884 y 1885 separarse a su propio interés el continente africano. Esto, como imaginaréis y ya sabréis y veréis en el presente, tiene y tuvo unas consecuencias de toda índole: política, económica, cultural, social, demográfica, bárbaras. Pero si hay un proceso que yo creo al que afectó especialmente y que es un poco una razón que toca todos estos palos, es que lo que hizo fue que se trazaron una serie de fronteras sin prestar excesiva atención a cuáles eran las fronteras naturales que ya existían en ese momento en el continente africano, en base a los propios estados o grupos humanos que lo habitaban y cómo se organizaban. Para hacernos una idea, es como si en una Europa que durante muchos siglos, digamos, que tuvo un proceso orgánico de estructuración de sus estados y fronteras, de repente viniera alguien y trazara una frontera arbitraria que partiera por la mitad varios estados, les mezclara con los del vecino, pues obviamente iba a ser un caldo de cultivo para el conflicto, para, bueno, pues sí, para una serie de futuros conflictos armados y sociales que se viven en el continente africano, que en parte se explican por esta conferencia. Así que bueno, otra vez un acontecimiento que tiene muchas vertientes, pero que lo he querido yo enfocar de esta manera. Me ha parecido interesante. El siguiente punto del que quiero hablar es del comunismo, en la medida en la que en la edad contemporánea va a nacer
y va a vivir con gran fuerza el comunismo en Asia, en Europa, en África, en América, en fin. ¿Por qué se va a producir esto? Entre otras cosas, porque se va a configurar como una respuesta ideológica, económica, a lo que es el capitalismo que estaba emergiendo ya en ese momento, y también va a servir como bandera a la que las masas, que hemos hablado antes de ella, en muchas ocasiones las masas se van a abrazar a esa bandera ideológica del comunismo para combatir a un sistema que durante mucho tiempo les estuvo dejando de lado y les estuvo explotando, como fue el capitalismo. Y además también va a servir de bandera ya no solo para la imagen que podemos tener muchos en la cabeza del clásico proletariado urbano o rural, sino que también sirvió de bandera para gran cantidad de movimientos revolucionarios que a veces tampoco necesariamente tenían mucho que ver con el movimiento puramente comunista, sino que sirvió un poco, como digo, para ese ánimo revolucionario y combativo. Y por lo que supuso también, ya que muchos estados acabaron por abrazar el comunismo, por lo que supuso el comunismo junto al capitalismo a la hora de crear ese mundo dividido en bloques que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial y de la que las instituciones políticas actuales y gran parte de la geopolítica actual es heredera. Así que evidentemente este tercer punto era también muy importante. El cuarto punto del que quiero hablar, el cuarto hito, es de China. ¿De China como país? Sí, pero de China también como proceso que ha tenido lugar a finales del siglo XX, especialmente un momento en el que China, tras la Segunda Guerra Mundial, va a deshacerse de su dependencia de Japón, va a vivir, al hilo de lo que hemos hablado, una revolución de tinte comunista y con muchos bandazos, es verdad, al principio de ese proceso, entre comillas, va a acabar llegando a los años 90 y principios de los 2000, configurándose como una potencia emergente y, bueno, una potencia emergente de la que hoy ya nadie tiene ninguna duda que es la auténtica máquina económica, productiva y comercial del planeta, habiendo superado a muchos de sus competidores en un tiempo, sobre todo, que es lo que impresiona en el caso chino, de récord, a una velocidad increíble. Así que ese cambio, ese acontecimiento como es la revolución comunista que transforma la historia de China, como digo, es para mí el cuarto hito. Y el quinto hito del que quiero hablar, que es un poco así, es el de la Unión Europea. Digo esto porque la Unión Europea es una entidad supranacional que reúne tantos lovers como haters, porque tiene pues esta peculiaridad, pero lo que sí que creo que dice la Unión Europea es que si bien cuando se empieza a formar, entre comillas, en los años 50, no era la Unión Europea que conocemos hoy, ni tenía el mismo perfil exactamente, pero creo que es un ejemplo, la Unión Europea, de la deriva política, entre comillas, que ocurre desde la Segunda Guerra Mundial, desde esa creación de los bloques, en la cual vemos ya que muchos países, para resultar competitivos en el mundo, en el que muchos países, para poder expresar su voz, política o económica, sus intereses, eh, que antes tradicionalmente eran muy poderosos, pues ahora requieren de formar parte de una estructura política, una estructura supranacional, como digo, estatal mayor, para que junto a otros se puedan escuchar sus reclamaciones. Y yo creo que esto, al nivel de la Unión Europea, es único en el mundo, pero creo que este modelo supranacional que marcó la Unión Europea le deberían de seguir, o se ha hablado mucho de que le iban a seguir, por ejemplo, algunos países iberoamericanos, y yo creo que en el mundo en el que estamos de gigantes hoy en día, con Estados Unidos, con Rusia, con China, con India, si se le quiere lograr una cierta competitividad, va a ser muy complicado hacerlo por otra vía que no sea esa, la verdad. Así que nada, de hecho, por ejemplo, España, si no formara parte de lo que es el bloque europeo, pues en este mundo no tendría una voz muy grande. Que ahora la tendremos o no, eso es otro tema, pero imaginaos si no formáramos parte de la Unión Europea, en mi opinión. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Diréis, menudo tintero te has dejado hoy, y es que me he dejado un tintero enorme porque lo he hecho aposta, porque sé que había ciertos temas de los que parecía que había que hablar sí o sí cuando hablábamos de la edad contemporánea, pero he querido evitarlos. Hablo de la Revolución Rusa, por ejemplo, aunque toca el tema del comunismo, hablo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que obviamente me los he dejado aposta porque me parecía tan obvio, tan obvio, tan obvio, que quería no tratarles, la verdad, y apostar por otras cosas. Así que nada, eso me dejó en el tintero, además de muchísimas otras cosas. Pero bueno, eh,
Nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente edad.